Amigos, les saluda Amorina Xochitzihuatzin y esta vez en esta sección, antes de que se pierdan en la noche de los tiempos, quiero compartirles una antigua leyenda que mi abuelita me contó y a ella seguramente se la contó su abuela a su vez, quien nació aproximadamente en 1850. Nunca más volví a oír esta leyenda, al menos no esta versión, por lo cual me gustaría dejar testimonio de ella aquí en YouTube para que cuando yo no esté, esta leyenda se conserve para la posteridad. Mi abuelita siempre me daba el consejo de no estar asomada a las ventanas en la noche, sobre todo en la noche, porque ella me decía que no debemos interrumpir a los seres de la noche ni a las cosas que son propias de la noche. Ella me decía que uno debe respetar esa dimensión. Ella me contaba una historia, una leyenda de una mujer que le gustaba mucho estar asomada a las ventanas en la noche, a pesar de que le habían advertido de esta creencia. Recuerden que esta creencia se está perdiendo, se perdió en la noche de los tiempos. Es siglo XIX quizá. Entonces esta señora, esta persona era muy necia e insistió en estar asomándose a las ventanas a medianoche, a la 1 de la madrugada, etc. Esta persona no entendía este consejo hasta que en una ocasión, estando asomada a la calle, vio pasar una procesión y como era muy curiosa, quiso saber de qué se trataba. Al final de la procesión venía caminando una mujer con unas ceras, es decir, unas velas largas. Trato de usar hasta donde sea posible el lenguaje de mi abuela con las mismas palabras que ella usaba, precisamente para que esta leyenda se conserve genuina, y lo hago sin estar leyendo un guión, como si platicara con ustedes, mis amigos. Después de este breve paréntesis, esta persona que venía hasta el final de la procesión con unas ceras, se acercó a la ventana a hablarle a la mujer y le pidió de favor que le guardara esas ceras, que al día siguiente pasaría por ellas. La mujer tomó las ceras y las guardó en su ropero y se acostó a dormir. Al día siguiente, como era una mujer muy curiosa, en México decimos muy metiche, quiso ver estas ceras a la luz del día para saber bien cómo eran, porque recuerden que antes las personas se alumbraban con velas y no las vio bien en la noche y quería saber. Al abrir el ropero y ver las ceras, las velas, se dio cuenta que no eran velas, eran huesos largos, es decir, canillas. Mi abuelita decía la palabra canillas y yo no entendía y ella tampoco me sabía explicar qué eran. Hasta que mi mamá me dijo, canillas son los huesos largos del cuerpo humano según la gente antigua. Esa palabra también ya casi no la he escuchado. La mujer, muy asustada, fue a buscar al sacerdote y le preguntó qué podía hacer. El sacerdote la regañó y le dijo que no tenía por qué haberse asomado a la ventana a juzgar lo que pasaba, y que ahora lo que tenía que hacer era esperar a la mujer y entregarle sus ceras. Muerta de miedo, la mujer volvió a guardar en su ropero las canillas y al día siguiente esperó, también muy asustada, a la procesión, y la procesión en efecto volvió a pasar. La mujer, que venía al final de la procesión, le pidió muy tranquilamente las ceras, y cuando la señora, que le gustaba mirar por la ventana,
fue a buscarlas. En efecto, se habían convertido de nuevo en ceras. Asustadísima, se las entregó a la mujer, quien continuó la procesión. Y a partir de ahí prometió que jamás iba a volver a asomarse a una ventana entrada la noche. Bueno, yo no escuché este consejo. Cuando yo era muy jovencita, tendría 19 años, a mí me dio la viruelita. Le decían la viruelita loca, porque era una viruela muy leve con unos cuantos granitos y se me quitó rapidísimamente. Me levanté al baño y cuando iba de regreso a mi cama se me fue el sueño. Entonces quise quedarme a una ventana que daba a la calle asomada, porque ya no tenía sueño. Y en esa época ni siquiera teníamos televisión, muchísimo menos cable. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que vi pasar a un niño y a una niña vestidos con túnicas blancas hasta el suelo. Pero mucho tiempo antes de que ellos pasaran, no vi pasar a los papás. Entonces, de chismosa, ¿verdad?, de metiche, como la señora de la leyenda, dije, tienen que pasar después. Y con tal de ver pasar a los papás me quedé mucho rato después. Los niños venían viendo un objeto muy pequeñito, pero era tan pequeño que yo no lo vi a lo lejos. Y sentí la vibración de sus pisadas, cuando se fueron caminando hacia las vías del tren y en dirección al panteón de mi pueblo. Con el pasar de los minutos me di cuenta que era muy extraña la vestimenta de estos niños, que no era nada usual en estos tiempos. Se me erizaron todos los vellitos y todos mis cabellitos y me fui a dormir. Al otro día, mi mamá me dijo, ya sabes que no debes perturbar a las criaturas de la noche. Ya saben el consejo, no estar asomados a una ventana a deshoras de la noche. Bueno, este consejo pueden seguirlo o no. Por este medio, que es YouTube, quiero conservar esta leyenda para la posteridad. Quizá tenga sus variantes. Si alguien lo sabe, me puede escribir. Pero la verdad es que jamás la volví a escuchar con las palabras y con los detalles que mi abuela lo contaba. Y esta época es muy buena para conservar este tipo de leyendas y de creencias. Espero les haya gustado y no se olviden de este canal, de dar like y suscribirse. Que pasen una hermosa temporada y que las cosas mejoren para todos nosotros. Hasta luego.